Hola, ¿cómo están? Ya estamos en un programa más del debate femenino y hoy tenemos primer hombre en físico en el estudio del debate femenino. Sí. ¿Cómo ven? ¡De super lujo! Damos la bienvenida a Ricardo Morán y ahorita les vamos a contar de qué vamos a platicar. Pero bueno, primero, bienvenido. Gracias por aceptar venir a que te vayamos a atacar. Y... ¡Vamos a destrozar! Tengo miedo. Entonces se va a armar el debate. Y con pura fémina, yo no sé tú. Pero ¡qué valiente! El día de hoy vamos a platicar de algo muy interesante porque acuérdense que seguimos en el mes del padre y acaba de pasar. Bueno, felicidades también. Muchas felicidades. Y vamos a platicar sobre paternidades presentes. ¿Cómo te suena el título? Muy bien, muy interesante, muy actual. La verdad creo que sí es un tema interesante porque hay mucha disrupción entre que es que nunca está el papá le vale madres, el papá... El papá se fue por los cigarros. Sí. Pues sí. Sí. Entonces, pues yo creo que es importante abordarlo este mes que les toca a los papás y también para quitar esos estigmas que existen, ¿no? De es que el papá, o sea, trabaja y no ve a los hijos. Pues, ¿no? Hay de todo, sí. Ajá. Entonces, pues bueno, yo te tengo una pregunta. Venga. Vamos a empezar. Al paredón. Para ver qué tan difícil. Bueno, voy a ventilarte un poco, ¿no? O sea, eres un hombre divorciado, ¿no? Separado. Sí, no importa, lo legal no te lo voy a pedir aquí. Lo que sea. Natalia siendo Natalia. Pero bueno, ¿cómo llevas esa paternidad compartida? ¿Cómo va? Bueno, en mi caso, yo tengo más o menos 5 años separado. Mis hijos tienen 11 y 8 años. Mi hijo 11, mi niña 8. Y desde un principio, cuando fue un proceso muy pactado, en algún momento nos dimos cuenta, la mamá de mis hijos y yo, pues que ya no estábamos funcionando como pareja. Entonces tomamos la decisión que efectivamente pues teníamos que separarnos. Y cuando nos dimos cuenta y tomamos ese acuerdo, lo primero que pensamos es pues, obviamente de nuestros hijos, en el sentido de cómo podemos ayudarlos en ese proceso. Yo soy hijo de papás divorciados. Uh-huh. Pero bueno, en mi caso fue muy diferente porque yo soy hijo único y cuando mis papás se separaron yo tenía 19 años. Sí, ya. Entonces, sin importar la edad te pega, porque bueno, claro, he de contarles, y no se me van a espantar, pero soy psicólogo. No voy a analizar. No importa, analizo. Ya estoy construida. Ya me construí y me construí varias veces. Me respaldan varios años de terapia. Que eso debería ser que no estamos. Pues ya soy terapeuta sin haber estudiado, ¿no? No, la salud mental es algo muy importante, pero sí, es otro tema. Total que, digamos que yo tenía el antecedente de ser hijos de papás divorciados, una experiencia muy diferente a la que yo viví con mis hijos, pero obviamente sí es un referente acerca de lo que tú hubieras querido que fuera diferente. Entonces nos abocamos a buscar apoyarlos. ¿Qué es lo que hicimos? Buscamos una terapeuta para que empezara a ayudarlos en el proceso, para que sus emociones supieran cómo manejarlas. Incluso yo le mencionaba a mis hijos que íbamos con la maestra de emociones. No porque tuviéramos algo en contra de decir psicólogo, yo soy psicólogo, pero pues para que ellos entendieran cuál era el objetivo de que tuvieran esas reuniones, ¿no? Amo. Entonces, eso para empezar, pues fue algo como que ambos estuvimos de acuerdo. Y otro acuerdo que tuvimos fue cómo íbamos a estar, ¿no? Con nuestros hijos, cómo íbamos a pasar el tiempo con ellos. Mis hijos, por la edad que tenían, si bien a mí se me ofreció, digamos, la opción que generalmente todo el mundo o la mayoría de las parejas que se separan toman, es que ella me decía, yo me quedo a cuidar a los niños y tú ve los fines de semana o un tiempo así similar, ¿no? Y yo no quise hacerlo porque creo que en la edad en que estaban mis hijos, sobre todo mi niña tenía pues más o menos 3 años aproximadamente, es una edad muy vulnerable y que requiere mucho la presencia de los papás, de mamá y papá. Si bien en nuestra cultura de repente tenemos la figura de la madre como algo muy importante y que lo es, ¿no? Y muchas veces vemos la figura del padre como que sí es importante, pero como que la mamá igual no se puede. Secundario, ¿no? Sí, no, secundario quizá, o como no hay problema, ¿no? O sea, al final
no pasa nada si no está, ¿no? Mientras esté la mamá, todo sale adelante. Exacto. Y la figura de la madre sí es muy importante porque el vínculo materno de quien te da la vida, eso es algo que uno como papá nunca va a experimentar. Eso es un hecho. Eso no se puede, eso no lo puedes tú suplir ni competir. Y no se trata de eso. Por eso digo, DIF, escuchemos por favor el DIF. ¿Poder judicial? ¿Poder judicial? ¿Fiscalía? Psicólogo del DIF. ¿Secofa? Cualquier Disculpa, tenía que interrumpir. Me deslindo de todo. Ya. Pero bueno, regresando a nuestro No tema. personalicé. Regresando a nuestro tema. Elabora. Ay, perdón, ya. Continúe. Perdón. No, sigan, adelante. No. Perdón. No, ya. Ajá. ¿No? Entonces, al final, ¿qué me quedé? Ah, sí. Entonces, al final, nosotros, digamos que lo que yo concebí con ella era que la figura del padre también tiene que estar presente porque cubrimos ciertos roles y ciertas necesidades en la crianza de cada uno de nuestros hijos en su desarrollo. Entonces, yo decidí quedarme una semana con ellos y una semana ella también con ellos. Lo que hacemos es que el domingo hacemos cambio de casa, los llevo con sus maletas de los uniformes, los utensilios de la escuela, y esa semana se queda con su mamá y la siguiente semana se repite la operación, pero están conmigo. Ahora, ¿qué pasa cuando están conmigo? Yo trabajo, la mamá de mis hijos también trabaja. En caso de la mamá de mis hijos, su abuela nos ayuda, que la verdad ha sido una gran ayuda desde que mis hijos estuvieron con nosotros, porque ambos siempre estuvimos trabajando, y es un poco el tema de cómo es más allá a veces de los padres que también tienen que ver la crianza de los hijos. Y en mi caso, yo también trabajo, los voy a dejar a la escuela, los recojo de la escuela y en la tarde hay una persona que me ayuda, una niñera, que obviamente estoy pendiente, trato de regresar lo más pronto posible para luego estar con ellos lo que se puede de la tarde. Y fin de semana están conmigo. Cuando yo estoy con ellos, yo hago todo con ellos. ¿Qué me refiero? Yo les hago de cenar, yo los preparo para dormir, en la mañana igual los preparo para que se levanten, y su mamá hace lo mismo del otro lado. Pero ¿por qué lo hago yo así? Porque mucha gente luego me dice, oye, búscate ayuda, ¿no? Y entiendo que físicamente es muy exigente. O sea, aparte, bueno, ya no tengo 20 años, entonces ya no aguanta uno igual. Pero la realidad es que sí, estar con tus hijos te piden la energía de estar con ellos, ¿no? Entonces, busco ese equilibrio entre estar presente y darle la calidad. Cuando yo llego a estar con ellos, trato de ya no estar contestando los celulares, ya no estar viendo otra cosa, incluso ellos te lo exigen, ¿no? Ya está en la edad que te dice, papá, ya deja eso, papá. Sí, o ya te lo oyes en el celular, entonces es que le estoy contestando al jefe y a la jefa. Entonces, sí, a veces, no, y se los explico, a veces se lo tengo que hacer, digo, a ver, perdón. Sí, claro. Pero digamos que es la manera en que yo me organicé, ¿no? ¿Esa es la pregunta? Sí. Sí. Bueno, siguiente pregunta. Sí, es que me fui. Oh, no sé. Bueno, pero espérate, ¿y se te hace sencillo? O sea, ¿está padre o tú preferirías otra forma? Mira, si tú me preguntas a mí, yo creo que es mi parecer, mi punto de vista. Yo creo que los niños son muy resilientes y se adaptan a muchas cosas, pero si tú me preguntas yo qué hubiera deseado, yo hubiera deseado que mis hijos se crearan en una familia con su papá y con su mamá. Okay. Yo creo que el tenerlos presentes a los dos te ayuda mucho. Sin embargo, sabemos que en la realidad actual hay muchas circunstancias que suceden que nos impiden, que no es una cuestión que los papás decidan por una cuestión egoísta, quizá habrá quien lo haga, pero en general creo que todos quisieran vivir esa experiencia. Sin embargo, la vida de pareja es a veces muy independiente de la de los hijos. Y si ese vínculo no está funcionando, es mejor reajustar a forzar. Porque cuando se forza, en mi caso particular, mis papás, mi mamá, estuvo mucho tiempo en la relación por mí. O sea, yo tuve un diálogo muy padre con ella. Trabajé con ella muy, muy joven en un negocio que era de puras mujeres. Tuve la oportunidad de convivir con muchas mujeres, escuchar sus historias, apoyarlas, etcétera. Y ella decidió tomar ese camino de aguantar lo más que pudo. No en un sentido terrible, pero sí quizá ya no era satisfactorio para ella al 100%, pero estuvo ahí porque quería que estuviera yo en la presencia de papá y mamá. Pero yo en la experiencia tengo muy malos recuerdos. Okay. ¿No? Entonces algo que yo tuve muy presente con mis hijos es que yo no quería que tuvieran un recuerdo negativo de la experiencia de los papás como su relación de pareja. Forzado, sí, claro. O sea, nunca nos peleamos enfrente de ellos, nunca discutimos enfrente de ellos, porque esas cosas se quedan.
¿no? Entonces, pues ha sido complicado, pero creo que lo hemos resuelto. Funciona. Y sobre todo me doy cuenta porque mis hijos los veo. Cuando tú ves a tu hijo tranquilo, cuando tú ves a tu hijo feliz, cuando tú ves a tu hijo confiado, creo que estás haciendo las cosas correctamente, ¿no? Ahora que tocas ese punto acerca de la complejidad que no es igual a imposibilidad, ¿no? Que creo que también es una de las cosas que tal vez las personas que nos escuchan del otro lado de la pantalla tienen que empezar a abrir estos caminos. A mí me gustaría que nos contaras un poco como estos retos que tú enfrentas, que en la crianza tan presente que llevas y siendo proveedor también, porque muchas de la situación real es que muchos hombres no son tan presentes en su paternidad. ¿Por qué se excusan en esta idea de yo soy proveedor y entonces es proveedor o paternidad presente? Y creo que no está peleada una con la otra. Sí, totalmente. Definitivamente no es fácil en temas prácticos, pero creo que en la vida, si vas a elegir hacer las cosas por lo fácil o difícil que sean, te vas a perder de una experiencia que te va a ayudar siempre a crecer en general, en lo que hagas en tu vida, en trabajo, en vida de pareja, en amistad, etcétera, etcétera. Incluso en aquello que te gusta, ¿no? Entonces, hablando de la relación de ¿cómo se llama?, de pareja, creo que sí es difícil, en el tema de ser padre o proveedor, sí es difícil. ¿En qué sentido? Pues tienes que ser muy ordenado, tienes que enfocar tu energía y tener claro. O sea, yo, por ejemplo, en la semana que están mis hijos, las actividades que son mías las dejo de hacer. Estoy para ellos. No me voy yo, ahí se quedan y yo me voy con mis amistades no. O sea, tengo los tiempos muy claros para mis hijos y los respeto. Y muchas cosas que yo en ese momento de semana no puedo hacer de mi vida, de mi trabajo, de temas de amistad, los paso siempre para la siguiente semana cuando están con su mamá y su mamá hace lo mismo. Es una cuestión, yo creo que es algo que se tiene que decidir. El ser humano es muy resiliente a muchas circunstancias y en este mundo actualmente que estamos tan hiperconscientes, tenemos una hiperconciencia de todo lo que sucede en la vida de todos. A mí me sorprende que la gente tan rápidamente teniendo una cuenta de cualquier red social te abra tanto su mundo, ¿no? Y a veces eso tiene unos pros y contras, pero en ese mundo de la hiperconciencia a veces nos perdemos quizá un poco acerca de cuál debe ser la brújula. Y yo creo que si tú decides ser padre, es porque primero estás dedicándote a otra persona. Tienes que tener muy consciente eso. Si tú piensas en ser padre como una moda, como quitarte encima a los papás, como pues ya no tenemos nada que hacer, pues vamos a tener un niño. Creo que Lo que sigue. No, eso creo que definitivamente pues es la fórmula para que empiecen a haber muchos problemas. Sin embargo, la experiencia de ser padre siempre es transformadora. ¿Por qué? Porque tus hijos son los jueces más duros. Si tú quedas con ellos en algo, si tú estás fallando en algo, ellos te lo van a hacer saber. Y te exigen ser la mejor versión de ti. Entonces, creo que por un lado es una cuestión que te motiva mucho, porque cuando ves la felicidad, que le puedes en su momento darle un gusto a tus hijos por el esfuerzo que has hecho en tu trabajo, el que sea, es una gran satisfacción. Yo creo que la satisfacción de ver a tus hijos o a tu hijo o a tu hija desarrollarse, ir creciendo, ir aprendiendo y desarrollándose, creo que es lo más lindo que te puede regalar esta vida. Yo respeto a aquellos que también en su momento deciden, hombres y mujeres, no tener hijos. Es respetable. Tú tienes el derecho de decidir con tu vida lo que consideres que es mejor, mientras obviamente respetes a los demás. Pero yo en lo personal, creo que a mí el ser padre, si bien ha sido difícil en temas de organización económica, en temas de organización de horario, de ir ponderando tu energía, por otro lado, creo que yo no sería la persona que soy, y me gusta mucho quién soy, si no fuera por mis hijos. A ver, me hiciste reflexionar mucho acerca de las paternidades se eligen desde la conciencia y la conciencia requiere presencia, autoindagación, indagación. Se me trabó la lengua. Es que lo traigo aquí. La rata está aquí así, zum. Entonces, pero vámonos del otro lado y en el otro extremo, que aunque tal vez tú no lo estés viviendo y agradecemos eso, por eso también es que estás invitado aquí, porque eso es una paternidad que queremos promover y que creo que debería ser muchísimo más válida en la sociedad o mucho más presente, ¿no? Que lo que actualmente hay. Pero la violencia
en las paternidades, ¿no? Y no que la vivan. O sea, puede ser que sí, pero también la violencia. ¿Cómo puedes observar, cómo puedes analizar o cómo puedes tú identificar la violencia en esta paternidad, en esta maternidad, en este círculo familiar? ¿Te refieres a qué hacer si identificas que hay violencia? Mejor A, B o C, ¿no? Tú dinos lo que nos quieras decir. Échale. Bueno, la violencia desgraciadamente es una constante en esta sociedad y no me refiero solamente pues al hombre-mujer, sino en el mundo. Uh-huh. Desgraciadamente el mundo, nos hemos hecho muy conscientes también de lo violento que se ha vuelto el mundo, ¿no? En muchos términos. Y es doloroso, o sea, precisamente creo que ha sido incluso desgastante para todos darnos cuenta lo que pasa en tantos lados y a veces quizás estamos siendo culpable de que tú no estás viendo eso, ¿no? Hay gente que sí, desgraciadamente. Pero hablando del tema de la familia, obviamente sucede, desgraciadamente. Y sucede de muchas maneras, ¿no? Para los que no estén, no tengan ubicado, existe el violentómetro que nos va indicando desde cuestiones muy sutiles que a veces nosotros no podríamos considerar como violentas porque identificamos siempre la violencia como un acto físico o verbal muy agresivo, donde definitivamente todo el mundo coincide que sucedió algo violento. Pero la violencia es algo que viene desde un chiste agresivo pasivo, desde un comentario denostante. Y es que voy a hacer un paréntesis porque cuando me hiciste esta pregunta es también ubicar como la no presencia o el abandono como un tipo de violencia. Por supuesto. Yo creo que aquí el tema no es como en un horario de trabajo, ¿no? A ver, yo checo tal hora con mis hijos, entonces ya lo estoy haciendo. O sea, tú puedes estar todo el día con tus hijos y no estar con ellos. Y lo importante es que le des tu tiempo, lo que tengas de tu tiempo, porque yo entiendo, yo he hablado con amistades y he tenido conversaciones con otras mamás, como decía yo en el trabajo, en su momento compartí con mi mamá, y hay mucha culpa de las mujeres que trabajan, sobre todo las mujeres, acerca de que no pueden estar quizá el tiempo que ellas quisieran. Y no es una cuestión que tengan una opción, sino porque tienen que trabajar, ¿no? Porque pues obviamente el mundo se ha vuelto muy complicado, económicamente es más exigente y le queremos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Entonces, el tema no es una cuestión efectivamente de que pienses, que a lo mejor puede haber gente, hombres y mujeres, que digan, es que no puedo estar tanto como quisiera y no quiero que mis hijos sientan X respuesta, ¿no? Se sientan desplazados o no atendidos. La violencia está en que el tiempo que estás tú con ellos, no se los des. Hay que tener mucho cuidado también en que los hijos son niños, no son adultitos. Y muchas veces nos pasa, es muy común que suceda que, vamos, todos cometemos errores. Como papá tienes que estar consciente que la vas a regar. Como mujer o como hombre, te vas a equivocar. Sí. Por muy preparado, por mucho que estés instruido y estés con todas las herramientas, te vas a equivocar. Pero siempre hay manera de corregir las cosas. Al final, sobre el tema de la violencia, es muy importante saber que lo que tú a tu hijo le digas, te va a creer. Eso es muy importante tenerlo presente. Nosotros tenemos un sistema para poder filtrar, entender y acomodar el mundo a nuestro alrededor. Como seres humanos buscamos siempre clasificar lo que nos va sucediendo a nuestro alrededor, pero nosotros tenemos muchas herramientas, tenemos la experiencia, tenemos obviamente un intelecto que se ha ido construyendo a través de los años. Los niños están creciendo y su forma de analizar el mundo es una forma muy primaria. No quiere decir que sean tontos, los niños son muy inteligentes, pero hay un criterio de verdad a través de mi padre, de verdad a través de mi madre. Y si ellos escuchan que he sido muy prudente en la manera en que yo hablo de los seres queridos de mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no sé cómo lo vayan a tomar. ¿Y a qué me refiero? O sea, no quiere decir que quieras que cuido cómo hablo mal de la gente, no. Pero muchas veces tú puedes decir un comentario con una intención que tú tienes y los niños lo pueden tomar de otra. Entonces es muy interesante, es muy importante saber eso. Y otro también es escucharlos. Muchas veces también a los niños puede ser un acto de violencia no creerles. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la lectura y hay un pasaje en una entrevista que le hicieron a Julio Cortázar donde él desde niño le gustó mucho la lectura y escribir.
Y siendo muy pequeño, él escribe unos poemas que se los da a su madre y que su madre en su momento los comparte con un familiar. Y ese familiar le dice a su mamá, entendamos que Julio Cortázar nació a principios del siglo XX. Entonces le comenta a su mamá, el familiar de su mamá, estos poemas seguramente se los robó tu hijo de algún libro. No los pudo haber escrito él porque es muy joven. Entonces ella se acerca a su mamá y le dice, oye hijo, pues pues dime dónde agarraste estos poemas. Entonces él decía, el que yo él haya compartido esto a mi madre, con toda la confianza que eso explicara, y que ella considerara siquiera que yo le había mentido y que yo estaba haciendo algo indebido, fue un golpe, y lo decía él, como de serte consciente de la muerte, ¿no? De que mi madre puede no llegar a creerme. Entonces, eso son cuestiones que a lo mejor nosotros, hasta haces broma con tus amigos, ¿no? Pero para un niño son momentos que son canon. Entonces es muy importante que a veces la violencia no se trata solamente de lo obvio, que es pegarle a tu hijo o ser agresivo con tu hijo, o sea, denostar a tu hijo, que obviamente eso está mal y tiene unas consecuencias funestas en el desarrollo del niño. Eso es obvio, pero hay otras cosas más sutiles. O no defenderlos, que algún familiar o alguien cercano haga un comentario agresivo, que los denosten y que tú no hagas nada. Te puede agarrar en curva porque a lo mejor no estás como portero esperando a ver qué pasa, ¿no? Y sobre todo cuando tú estás con gente que tú consideras que no debes estar alerta, pero puede suceder ni siquiera con una mala intención. Entonces, eso es muy importante. Y también estar pendiente. Yo tengo como mencionaba, un niño y una niña, cómo se llevan ellos, ¿no? Yo siempre les he tratado de dar un ejemplo de respeto hacia los demás, de todo decirlo con gracias, por favor, darle su lugar a la gente, ¿no? La persona que nos ayuda en la casa, le digo eso, es la persona que nos viene a ayudar, no es la chacha, no. O sea, es la persona que nos viene a ayudar y no va a hacer lo que te corresponde a ti. Tú tienes que cuidar tu espacio, tu cuarto, Entonces, eso es un tema de respeto porque desde ahí también son actos violentos cuando tú empiezas a nombrar a la gente de una manera y ellos lo ven. Entonces, hay que hacer conciencia como papá, yo creo, en esos pequeños detalles que a veces los pasamos por alto, pero que sí llevan a justificar posteriormente actos más violentos, porque el violentómetro va increciendo, desgraciadamente. Yo ahí tengo mi diferencia, pero bueno, me voy a callar. Es como dicen, se educa con el ejemplo, ¿no? Sí. Exacto. A final de cuentas. A ver, ¿qué está usted? Porque yo no creo ¿Qué quiere pelear? Déjala. A ver, peleemos. No se siente a gusto si no debate. No. bueno, ya no voy a decir nada. Sí. Debatemos de eso. Ya seguro. Es que yo no Debatamos. creo que la violencia sea en increciendo. Creo que la violencia es fluctuante. No es que vivamos una sola violencia, es decir, yo no solo vivo violencia psicológica y entonces no vivo violencia verbal, por ejemplo. No, se conjuntan y van, sí entiendo la parte del crecimiento, porque lo que no detienes, evidentemente, siempre va a crecer, pero no creo que es una y desbloquea como el nuevo nivel de Super Mario Bros. No, escalera. Porque, o sea, es que nosotros ya habíamos hablado de eso. Lo que tú tratas de decir es que la violencia no es lineal, o sea, no es como sigue. No es lineal. Paso de una a otra escalonada, es que exactamente, tú pero puedes sí tienes razón en que aumenta. Es que tú tienes... Porque es como dejar pasar una, y entonces como esa persona no puso un límite, digamos, vuelve a pasar, y entonces vuelve a pasar y vuelve a pasar. Entonces eso es a lo que él se refiere, que crece, no de que vas a vivir violencia vicaria, violencia doméstica, violencia económica, violencia patrimonial. Es que finalmente cuando está tan visualmente en escalera o en un termómetro, en grados, nuestra mente asocia con que es un paso y de segundo paso y tercer paso. Y desgraciadamente a veces pasamos del primer paso al quinto paso sin pasar por las violencias 3, 4, 5, 6. Pero sí, pero no, o sea, es que ¿quién dice que aumenta? O sea, qué peso tiene más, por ejemplo, una violencia física? Reincide, y entonces eso quiere decir Fíjate, que aumenta. no, es que yo no creo, por ejemplo, te ponen la violencia física hasta arriba, casi arriba, casi al grado del feminicidio. Arriba, totota. Luego yo no soy, o claramente yo no fui, ¿no? Pero a lo que voy es, incluso la violencia psicológica puede ser muchísimo más dañina que un golpe físico o que mucha violencia física, ¿sabes? Porque, o sea, psicológicamente... Claro, entonces no tienen
yo no tienen creo que tenga escalón ni esta número, escalonada ni esta posición de 1, 2, 3, 4. Es algo muy personal. Yo siempre he dicho, o sea, el violentómetro no debería ser en ascendente. Entiendo el punto, sí, pero también creo que en esa parte de asimilar esta fluctuación, las mujeres podríamos entender más fácilmente, o las mujeres o las personas, ¿no? Cuando vivimos violencia. Ujú. ¿Y tú qué opinas? Yo opino un poco como Luz, pero bueno, como aterrizándolo un poco al tema de los niños, te puedo entender perfecto, porque yo tengo hijos más o menos de la edad de los tuyos, y también de pronto hemos tenido personas que nos ayudan en casa, y quiero poner ese ejemplo como muy puntual, porque efectivamente, en la manera en la que tú tratas a las personas que te apoyan, ¿no? Con las labores de la casa o en la oficina, en donde sea, es la manera en la que tus hijos se van a desenvolver dentro y fuera, ¿sabes? Entonces, si tú permites que una vez tu hijo le levante la voz, por ejemplo, a la persona que te ayuda, y lo pasas por alto, va a haber una segunda vez, y la segunda vez no solo le va a levantar la voz, le va a tronar los dedos, ¿sabes? Entonces, sí son cosas que cuando están siendo niños, sí tienes que parar, pero a la primera. No es que hay otras oportunidades, ¿sabes? Pero bueno, yo enfocándolo a niños en este momento, ¿no? Es que yo creo que todos tienen razón. Pero hablando de los niños, porque es diferente un adulto, toparte con un adulto o en tu entorno, puedes vivir violencias de muchas maneras, efectivamente. Te puede tocar una violencia física, psicológica, sutil, de todo, ¿no? Pero hablando de los hijos, yo a lo que voy es que, y efectivamente no quiere decir que estamos diciendo que el violentómetro es la manera en que se vive la violencia, pero lo que creo que sí nos hace conciencia esta herramienta es que hay elementos, mucha gente que lo ha conocido, le sorprende que haya muchos elementos que son los primeros que se consideren violentos, porque los hemos naturalizado como, es que somos llevados, y no. Y muchas veces nos damos cuenta que nosotros, en nuestro círculo inmediato, estamos permitiendo que nos agredan, pero no lo vemos como tal, porque consideramos que es algo leve, porque no es un contacto físico, porque no es un grito, porque, etcétera, ¿no? Y obviamente, si tú, hablando del ejemplo, tus hijos lo ven, consideran que deben permitirlo ellos también. Entonces, es algo que efectivamente se puede vivir de muchas maneras, pero que es interesante hacer esa reflexión de cómo podemos llegar, bueno, no lo vamos a decir aquí, pero revisen el violentómetro hasta dónde puede llegar. ¿De dónde inicia? Ya está. Vamos a poner nuestro violentómetro que ya tenemos hecho acá del debate femenino y va a pasar por aquí. Entonces, inequívocamente es muy importante hacer conscientes a nuestros hijos también de las acciones que ellos pueden tener con otros. Porque muchas veces la experiencia de la gente que ha vivido una guerra, los más terribles son los niños. Cuando les ha tocado vivir una situación de guerra, porque no tienen empatía. Entonces, a veces los niños pueden ser violentos sin darse cuenta lo mucho que pueden llegar a dañar a otra persona, incluso adultos. Entonces, es algo que es importante tener muy consciente y efectivamente desde la primera, yo estoy de acuerdo, no permitirlo. Yo, por ejemplo, entre ellos no permito que haya violencia. No pueden jugar a golpes, no pueden pedir, aunque yo le digo a mi hijo, aunque tu hermana te diga que van a jugar a eso, no se permite jugar a golpes. No se puede. Y eso sí, no se tolera. O sea, ¿por qué? Porque obviamente si lo normalizas, son niños, no, se vuelve un problema después. Claro, totalmente. Oye, y hablando de todas estas cosas de lo que permitimos y no permitimos, ¿cómo te ha tocado romper con estos roles y estereotipos dentro de tu paternidad? Pues yo creo que los roles y los estereotipos se rompieron, en mi caso, desde que yo era muy joven. ¿Por qué? Porque... Sí, ahorita sí. Voy a poner aquí. Bien. Es que Villa Sana. Que no estás que no seas honesta. Ya no se voy a poner. Es que tú me vuelves como es una escalerita. Pues no, que escaleras no. Pues él dijo que sí. No te aguantes. No, bueno, sí, la verdad es que yo cuando era niño, ya me acordé, efectivamente,
yo desde mi círculo primario empecé a reflexionar acerca del tema de los roles, ¿no? Yo lo veía con mi mamá, sobre todo mi papá pues, siguió un rol muy clásico, digamos, de padre proveedor, de voy a trabajar, regreso a la casa, ceno y me duermo y hasta mañana, ¿no? Y me iba a dejar a la escuela y eso era un rol muy clásico de padre, ¿no? Mi mamá, en los años 80, no era tan común que las mujeres trabajaran. Sí había muchas mujeres que trabajaban, pero no era como la norma. Actualmente creo que ya es como se da por hecho, ¿no? Entonces, por muchos factores, obviamente. Ella empezó desde muy joven a trabajar. Yo tenía 5 años y ella trabajaba. Y yo hacía la tarea y ella estaba trabajando. Entonces de ahí me hizo ver las cosas muy diferentes, porque yo iba a casa de mis amigos y yo veía que la mamá estaba en la casa todo el día, ¿no? Y que ella cuidaba de los niños y pues, etcétera, ¿no? Y cuando yo vivía eso, entonces obviamente me hizo darme cuenta, sin que fuera la intención, me empecé a dar cuenta de que había formas diferentes de ser mamá y papá, ¿no? Y después cuando yo ya pues empecé a crecer, ¿no? Y empecé a pensar en otros horizontes y cuando obviamente decidí ser padre, porque yo sí fue una cuestión muy consciente. Yo quise ser papá. Yo dije, yo quiero ser papá. Me ilusionaba bravo por eso. mucho ser papá. Sí, bravo, hay ¿no? que darle un aplauso. Sí, bravo. Sí, porque muchas son así de, pues ya me lo jaretaron, acá está, ya. Pues bueno, sí. Yo creo que sea muy consciente con las decisiones que tomas en tu vida. Sí, Porque, y sobre todo la decisión de ser padre es algo que te va a vincular con otra persona el resto de tu vida. sí, claro. Aunque no quieras hasta que la muerte lo separe. Entonces, sí, Es el único, ¿no? Que los muertos. es así, exactamente. Tú vas a ser papá y vas a ser mamá de esos niños. Y así les digo, tu mamá y tu papá van a ser tus papás hasta que nos muramos. Y yo creo que hasta después. Sí, claro. ¿No? Sí. Pero bueno, al final, eso es lo que me llevó a mí a empezar a reflexionar al respecto. Obviamente también la formación que tuve me ayudó mucho para también empezar a pensar otros esquemas y de manera creativa. Pero también los tiempos actuales también te hacen darte cuenta que hay muchas maneras en las que tú puedes vivir tu vida. Y yo creo que somos libres hasta cierto punto. Vamos a meter a debatirnos acerca del libre albedrío, pero creo que todos tenemos la posibilidad de... Un candadito. Trágate la llave. ¿Ves? ¿Ven su violencia? ¿La pueden notar? Tengo que ir a Trágate tú. Psicólogo, después le haciendo Regresamos por una pausa. Bueno, pero al final eso es lo que me llevó a mí a reflexionar acerca de... O sea, yo nunca me he sentido incómodo yendo a los festivales de mis niños. También es algo que debo agradecer a... ¿Están en los WhatsApps de las mamás? Estoy en los WhatsApps de... Sí, hay más mujeres que hombres en los chats de los niños. Es algo que no hablamos, Por ejemplo, O sea... a mí me llama la atención. Digo, ¿por qué no pueden estar los papás ahí? ¿No? Sí, como los dos, o sea, si están en pareja los dos y están separados. Bueno, igual, pero los dos. muchos porque no quieren. Si así de ahí tú chécalo, ¿no? Y Yo ya tengo muchos grupos. Y son, bueno, sí, pero la verdad es que hay unos que yo tengo fijados los chats de los grupos de mis niños hasta arriba, porque pues hay que estar enterado de qué está pasando, Claro. ¿no? Hay que echar el chisme. Digo, aparte que se pone bueno el chisme, pero, Sí. pero hay que estar al chisme, de saber qué está pasando ahí en la escuela de tus hijos. Entonces, para mí, digamos que no fue tan conflictivo. Yo he visto papás que se visten de bailarinas de ballet, me he visto videos donde van con sus niñas, que no es lo normal. Yo sé que no es lo normal. Pero Lo típico. Lo típico. Lo que sí me he dado cuenta, y vamos, no quiere decir que sea perfecta la manera en que actualmente somos padres o hijos. Creo que estamos en un momento de redefinición muy interesante. Pero sí algo que me he percatado en la generación de mis amistades, de mis primos, que obviamente con sus papás correspondientes a nosotros, creo que en general en mi círculo primario cercano nos hemos dado más chance de disfrutar a nuestros hijos. Nos hemos dado chance de poder ser más libres con ellos. O sea, yo tengo muy claro, y eso es algo muy interesante. Hay un escritor argentino que ya falleció que se llama Ernesto Sábato. Excelente escritor, pero es otro tema. Pero él también en una entrevista que le hicieron, no sé por qué le preguntaron, porque pues él era escritor, pero hablaron acerca del tema de ser amigos con los papás. Y es un tema acerca de los estereotipos, ¿no?
Creo que es algo que ha pasado mucho, que en las generaciones presentes y todavía incluso algunas, un poquito con nuestros papás, me refiero a los míos, que jugaron con esa posibilidad de ser amigos de los hijos, ¿no? Y he escuchado muchas veces que los hijos se refieren a sus papás como mi mejor amigo, mi papá, mi mejor amiga es mi mamá. No está mal, no digo que esté mal. Pero búsquense amigos. ya te envidian, ¿no? Salte, ya salte de la casa. Perdón. Terapia. Después de este programa tomo terapia. Pero efectivamente, creo que ser padre, decía este escritor, en el caso de los padres, o sea, ser padre es algo más que ser un amigo. Si un amigo se da entre iguales. Y si un padre es algo más que eso. Y si tú no puedes ser algo más que un amigo para tu hijo, le vas a fallar. Tú tienes que ser la fuerza para ellos. Yo he escuchado muchas veces a gente que no ha tenido padres o que ha tenido que cuidar a sus padres y hay una sensación de desamparo en ellos, ¿no? Tu papá puede no resolverte nada y tú das a él adelante como adulto, ¿no? Pero saber que está ahí, y puede ser mamá y papá, ¿no? No necesariamente tiene que ser la figura del padre. Pero hablando de mi caso, tu papá puede estar ahí y no estar presente, pero saber que está ahí es algo que a ti te da una cierta paz, ¿no? Escuché una frase que decía, mientras tus padres estén vivos, siempre vas a tener donde llegar a dormir, ¿no? Qué bonito. Entonces, es algo que efectivamente es cierto. O sea, inequívocamente tú sabes que si tus papás están ahí, tú vas a tener a alguien con quien recurrir, ¿no? Entonces, eso no se da mucho entre amigos. Puedes terminar amistades, pero tu papá siempre va a ser tu papá, tu mamá siempre va a ser tu mamá, ¿no? ¿Respondí o me fui? Los No, amamos. sí, está perfecto. Oye, yo quiero hacerte otra pregunta que no estaba planeada, echen. pero Aquí nada está planeado. ahorita Fluye. me acordé porque justo ayer tenía una conversación con alguien y me decía, oye, ¿y no te parece que de pronto está como muy desequilibrado lo que piden ustedes como mujeres y que ahora en estos tiempos de feminismo, ¿no? Ahora. En estos tiempos de que, bueno, ya son más las mujeres feministas y que exigen sus derechos y que no sé qué, o sea, de pronto pues nosotros nos vamos como, salimos a trabajar y somos esos proveedores y no sé qué, y ustedes están pidiendo demasiado. ¿Qué les dirías a esos hombres que de pronto piensan que el ser un padre presente o el hacerse cargo de estos roles De cuidado. de cuidado, incluso hasta domésticos, pues, el compartirlos en pareja, es como exigirles demasiado? En pareja y no pareja, ¿eh? En pareja y no pareja. Ajá. Se las unimos. A ver, creo que es un tema muy, muy vasto. Da para otro episodio. Sí, pero es muy válido, ¿no? Porque efectivamente creo que precisamente que tenemos oportunidad de redefinir muchas cosas en nuestras vidas actualmente. Tenemos acceso a mucha información, que a veces es bueno y malo. Decía un amigo que vivimos en un nuevo oscurantismo. Recordemos que en su momento el oscurantismo era muy difícil acceder a la información. Estaba recluida, no había imprenta, entonces todo era a mano. Estaba en monasterios, en castillos de información. Pero una vez que llegabas tú a la información, sabías que esa era el dato que necesitabas, ¿no? Actualmente tienes muchísima información, pero es el problema. ¿Cuál es la buena? Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es ser críticos acerca de dónde estamos reflexionando que tenemos esas necesidades. Porque realmente es algo que yo necesito, es algo que me están imponiendo. O es algo que yo me quiero comprar. Porque lo escucho muy frecuentemente. Porque el algoritmo me lo está diciendo. Entonces, lo primero que debe haber, creo yo, es diálogo, ¿no? O sea, yo soy una persona que a veces me he metido en muchos problemas porque siempre digo, ¿por qué? Y a veces ese por qué lo toma la gente desde mis papás, ¿eh? O sea, mis papás yo decía, ¿pero por qué? No me retas. No estoy retando, es que quiero entender, ¿no? No pasaste la etapa de los 3 años del por qué. Se le alargaron hasta los 50. Se quedó estacionado. Me quedé. No, bueno, entonces sí me voy por otro lado. Es que aparte soy TDAH. Sí, soy TDAH. ¡Bienvenido! Soy TDAH.
Bueno, ya, disculpen. Laura, a veces, Ya estamos cansados, oiga. Ya mi neurona ya. Y bueno, me invitaste, está muy divertido. Pero, ¿cómo estamos? Ah, sí. Pero entonces, ¿Me puede repetir la pregunta? a ver si soy TDAH. Pero al final, yo creo que lo primero que tenemos que estar abiertos es a dialogar, ¿no? Lo primero es que si tú tienes convivencia, porque a ver, aunque tú estés viviendo ya tu vida y a lo mejor haya padres separados que ya incluso ya se volvieron a juntar o a casar con otras parejas, sigues teniendo ese vínculo con la otra parte y tienes que dialogar, ¿no? Porque incluso dentro, aunque estés separado de todo o divorciado, como quieran llamar, ya no vivas con la persona con la que concebiste a tus hijos, de todos modos, hay un diálogo que siempre tiene que estar presente. Y ni siquiera es por uno muchas veces, es precisamente por los niños. Y yo siempre empiezo desde el por qué. ¿Por qué queremos hacer esto? O sea, cuando de repente hemos hablado de, es que hay que meter a los niños a este taller, ¿por qué? ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Para qué? ¿En qué fin? Y eso tiene que ver con lo que tú me estás diciendo. No está mal que tú para tu pareja, ¿no? Le puedas expresar tus necesidades, pero tienes que estar abierto también a poder explicar. Nunca hay que asumir que la gente entiende por qué debe ser. Siempre hay que tener esa posibilidad de poder dialogar, porque ahí es donde vas a entender. ¿Perdón? Duda que lo hagan. Es muy difícil, es muy difícil. No confíes en la mente. Porque te tienes que vulnerar. Y eso creo que es muy complicado. Vulnerarse es algo muy complicado, no es fácil. Pero es la única manera, creo yo, en que tú puedes hacerlo, porque si evitas de repente el conflicto bueno, está bien, adelante, vamos a hacerlo para quitarme un problema más de mi vida, todo eso te va a volver, te va a regresar. Entonces, cuando tú estás pidiéndole algo a alguien, tienes que estar abierto a establecer un camino en ambos sentidos, ¿no? Y eso también, digo, no sé si me lo van a preguntar, pero también una vez que te separas y independientemente del acuerdo que tengas con tu pareja, tus hijos, y entra en tu vida otra persona, esa persona también entra de alguna manera en ese rol, ¿no? Aunque esa persona diga, yo respeto a tus hijos, tú edúcalos, o yo no me voy a meter, pero ya está alguien presente que en su ejemplo solamente empieza a generar también una influencia. Sí. ¿No? Entonces hay que tener también mucho El chocho. Las noches. hay que tener también muy presente eso, ¿no? Sí. Porque sí hay un impacto también y también hay un acuerdo entre esa pareja, hay una parte donde empiezan a acoplarse y todo eso también afecta a tus niños, ¿no? O sea, ser papá presente es una decisión consciente, pues. Es una decisión consciente, por supuesto, como tiene que hacer muchas cosas en tu vida, ¿no? Aparte de ser padre, tú también tienes muchos roles y tienes que tener consciente de que no es algo como que ya como vaya sucediendo, porque como vaya sucediendo así va a suceder tu vida. Y algo que muchas veces la gente no tomamos en cuenta es lo valioso que es el tiempo, lo rápido que se va, ¿no? Digo, lo hemos visto con nuestros hijos. Mira, hasta se acabó el programa. Hablando del tiempo y de lo valioso. Ya ven, ya dije, no, ustedes digan, cállate ya. No, estuvo increíble. O sea, No, yo pero creo también que lo acabamos a ver. nos quedamos ¿Cómo se va el tiempo? Sí, con los hijos. De repente ya cuando ves ya son adolescentes, de repente ya se graduaron, de repente ya se quieren casar. O sea, sí, el tiempo la verdad no se para. Es un instante, ¿no? No se para. Oye, yo tengo una pregunta para finalizar. La pregunta del millón. Seré breve. Lo intentaré. ¿Paternar con pareja o solo? ¿Cómo has vivido esta parte que tú ya viviste paternando con tu pareja o tu expareja y ahora que lo haces tú por semana solo? Uh-huh. ¿Cómo es esto para ti? Yo creo que no es a nivel personal, independientemente de los niños. Sí. Personalmente, yo creo que no es que sea mejor o peor, es simplemente diferente. Es un acuerdo que tienes que tener. Cuando vives con la persona, tienes que tener un acuerdo de convivencia y cuando estás también separado, divorciado,
es lo mismo, tienes que tener un acuerdo. Sí, claro, para no fluctuar entre las El tema es, o sea, el tema es más bien numérico, porque como la lógica dictaría, pues es más fácil que estando los dos juntos, pues de repente dentro de la casa digas, a ver, yo los baño, tú vas de cenar, yo les hago Ajá, yo hago se la dividen tarea. las tareas. Sí, los voy a hacer la tarea en lo que tú, no sé, metes los uniformes a la lavadora, no sé lo que sea, Ujú. ¿no? Hombres o mujeres. Pero, en sentido práctico puede ser más fácil si hay disponibilidad de ambos. Porque hay parejas que obviamente a veces uno solo hace todo, ¿no? Ya sea la mamá o el papá, que puede pasar en ambos Yo casos. conozco. Me han contado. Es Me han más contado. común. Yo conozco y Así de, es más común de lo que creen. Sí, o es sea, correcto. que en La verdad realidad, es que sí. te lo llevé. yo solita, yo tengo millones. ¿Viste que Pero tengo un duplicado, dice. Qué buen cerrajero. Pero bueno, es que a lo que voy es mucho más común ver al papá que prefiere no estar presente incluso estando en la misma casa. O sea, es mucho más selectivo, es mucho más particular encontrar casos como el que cada vez más hay papás que quieren paternar de forma presente, pero también involucra que veamos estos modelos diferentes y nuevos y que se cuestionen y que aparte se dé la oportunidad de equivocarse, de ponerse vulnerables, de decir y preguntar, no sé hasta dónde, cómo, cuándo, dónde, con quién, ¿no? Y eso hace que justo hoy tengamos, ¿no? ¿Por qué te burlas de mí? Contra B desde hasta para por según. Yo no puedo así, señores. No puedo así. Me desconcentro. Uno de verdad, Dory. Y así me voy. El tiburoncín, jajaja. Es un jaja. ¿Yo qué dije? Jajaja. Porque ya se nos está acabando el Ya. tiempo y si no los voy a tener que cortar así de la fum. Ay, no, espere, la última nada más de sí. La última y nos vamos, dice. La última nos vamos de sí o no. Ay, sí les gustó el programa. Espérense. ¿Tienes carga mental? ¿Qué es carga mental? Borra tu algoritmo. Bueno, A ver, vamos a tener otro programa. Vamos a dejarlo así en suspenso. Sí, que Vamos vuelva, a- que vuelva, que vuelva. Paternidades, segunda parte. Sí. Bueno, Comenzamos. ¿quieres venir? Capaz y el otro dice. Muchas gracias. Interrumpen a cada uno. La vez que quieran, con mucho gusto. Son muy divertidos. Bueno, entonces, para la próxima semana, yo creo. Investigo qué es eso. Que lo investigue, que elabore y ya. Que lo viva. Ah, Que lo viva y pues ya que nos cuente, ¿no? Entonces, pues ya nos vamos. Gracias por haber venido, gracias por darte el Al tiempo, contrario. por respondernos, por Al contrario. prestarte no, muchas gracias. y No. que también vean los demás papás Sí se puede. y las mamás, que sí hay papás 4x4 también. Sí. Sorry, madres. Pero bueno, hay padres todoterreno que se la rifan, son proveedores, son presentes y yo tengo uno. Ay, Entonces sí. ya nos vamos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Adiós.